el 30% de las cocinas de los que están en esta reunión porque se alcanzan 2000 ppm en la mala combustión del gas en una cocina. Y 2000 ppm es 10 veces más de lo que tenemos en una situación de crisis. Y hay mucha gente que cocina, y pasa horas en su casa. Que usted vea un político que esté dispuesto a cerrar y clausurar las cocinas de Madrid que no están quemando correctamente, que como digo, pueden alcanzar perfectamente bien 2000 ppm. No, ese es un tema tabú. Ese es un tema tabú. ¿Cómo me voy a meter en la casa de la gente a decir que tiene que cerrar la cocina porque no quema bien? Pero sin embargo, sí hago. Entonces, podemos racionalizar, pero en el fondo es un debate emocional. Y una vez emocional, intentamos darnos puntos de racionalidad. Yo estoy completamente convencido que la opinión de ecologista no se movería ni un centímetro si pasado mañana todos los coches de Madrid fueran eléctricos. Quitaría lo de la contaminación, pero no se movería ni un centímetro. ¿Por qué? Porque en el fondo hay una forma de visionar, de conflicto, de dialéctica en la ciudad, y uno toma soluciones, pero no intentemos racionalizar, o lo racionalizamos todo o lo emocionamos todo, ¿eh? Pero hay muchos puntos débiles en cualquiera de los razonamientos. Muchos, ¿vale? Sí. Vale. No, y luego decía un poco el tema de los modelos de ciudad y tal, esto es un tema muy divertido, ¿no? Es decir, yo cuando me ponen los modelos de Holanda, los modelos de Copenhague, dicen, Copenhague en el coche, tienen un 210% de tasa de matriculación, no se compra un coche ni de broma, ¿no? ¿Por qué? Porque no tiene ningún fabricante, no hay ninguna economía del automóvil local, nacional, y por lo tanto, como todos son coches de importación, se pueden castigar perfectamente, por lo tanto, no me importa nada poderlo echar. Pero cuando yo me voy a las ciudades como Holanda, que me gustan tanto, efectivamente, uno tiene la posibilidad de movilizar el conflicto. Y yo puedo decir si el conflicto lo voy a tener en las autopistas de Holanda, que son las más congestionadas de Europa, con una intensidad media de 80.000 vehículos al día, o si las quiero llevar al centro de la ciudad. Y son dos modelos. Puedo tener un sistema interurbano petado, completamente congestionado, con enormes disfuncionalidades, pero a lo mejor tener un centro comunitario. Son opciones. Yo no digo opciones donde hay ganadores y hay perdedores. Hay que identificarlo y tomar decisiones. Vamos a pasar a las intervenciones de abajo. Vamos a ver. Un momentito. Sí, vamos a ver. Tú eres el primero que has pedido antes. Luego Ramón. ¿Quién han dicho primero? ¿Quién ha dado? Buenas tardes, mi nombre es José Francisco García. Solo quiero hacer un comentario breve y a ver si alguien de la mesa lo completa. Han resultado interesantes las diferentes intervenciones, pero me ha dado la sensación de que todo el mundo en este aspecto tenemos que posicionarnos en un lado o en otro. Es decir, aquí hay dos visiones y parece que hay que posicionarse entre los de a favor o los de en contra. He echado algo de menos, o al menos yo no lo he entendido así o no lo he visto, una constatación de la complejidad de este asunto. Este asunto es un asunto en sí mismo muy complejo. Y también de los efectos que tiene cada una de esas medidas. Porque, por ejemplo, la Gran Vía no se quiere que se convierta en una calle comercial y un centro comercial, pero no sé qué ocurrirá después de los diferentes procesos que tengan con la hostelería en la Gran Vía, que ahora mismo no es un problema, pero que podría convertirse en el problema de la Gran Vía en función de las decisiones que tomemos. Solamente a mí me parece que este es un proceso o un asunto muy complejo como para resolverlo posicionándose a favor o en contra de una de las posiciones, y que me parece que merece la pena profundizar más, y que el urbanismo táctico es muy interesante y muy bueno si se tiene también un plan a largo plazo, ¿no? Nada más, gracias. Muchas gracias. En la misma fila, Ramón. ¿Te toca decir Ramón? Sí, pues adelante. Hola, buenas tardes. Primero, dar la enhorabuena a los organizadores porque han introducido la disidencia. Muchas veces los debates del club son demasiado monocolores y no hay conflicto, que es la base de esto.
Lo que decía Zaragoza, Aniceto Zaragoza, tiene razón en el sentido de que tenemos un área metropolitana. Aquí se ha hablado muy poco de la región urbana. El problema de Madrid, yo creo que en ese sentido el debate no está bien planteado del todo, porque el problema de la movilidad en Madrid no es el centro, que está muy bien servido, que realmente el porcentaje de movimientos en vehículo privado es muy poco, muy bajo. El problema es la región urbana, la periferia municipal y sobre todo la periferia metropolitana. Ahí está el problema. Y ahí tiene razón Aniceto Zaragoza de que no es un problema de 28 minutos, es un problema muchas veces de imposibilidad. Si vives en Parla y trabajas en el corredor de Lenares, pues a ver cómo te mueves. Entonces el problema de la ciudad, y que es un problema que no se puede atacar desde el ayuntamiento, tendríamos que tener un ayuntamiento y una comunidad con unidad de intereses, cosa que no pasa desde hace un buen, sí pasa. Esto es imposible de resolver con el área metropolitana que tenemos. El problema básico es un problema de falta desde hace 50 años de ningún modelo voluntario de planeamiento regional. Y no lo hemos tenido y no lo tenemos. Y no parece que lo vayamos a tener. Y luego, dicho eso, yo creo que en esa llamamiento a la libertad que hacía Aniceto, pues yo creo que no tiene en cuenta un trade-off, ¿no? Un intercambio obligatorio que condiciona a los ciudadanos. Es que si no vives en una gran ciudad no tienes trabajo o tienes muchas menos oportunidades de tenerlo. Y si vives en ella, pues tienes que aceptar, quieras o no, tienes que aceptar una serie de costes: la lejanía vivienda-trabajo, la posesión casi obligatoria de un coche, el tiempo que pierdes en transporte, en coche o en transporte público, y los riesgos para la salud. Y eso es así, y esos son los límites de la libertad. O sea que el tema, Aniceto, es más complejo que el buenismo, es decir, los coches son malos, las bicicletas son buenas, es más complicado que eso. Y por fin, sí, tiene razón, una llamada de atención al ayuntamiento. Van 2 años de legislatura y, como apuntaba alguien por ahí, me parece que era Alfonso, se ha hecho poquísimo, por no decir nada. Y había medidas muy sencillas: hacer carriles bici, hacer plataformas bus, etc. Y plantearía para final, como cuestión polémica, no se está usando la participación como cortina de humo para ocultar la inacción municipal. Justo dentro del por favor, ser breves, porque si no... Hola, a mí me gustaría plantear una posibilidad, que es que la tecnología nos ayude a solucionar este problema. Y vendría por la vía de aplicar ese mejora incremental, coger el modelo de BlaBlaCar, que ya se está usando, pero solamente para viajes interurbanos de fin de semana, y aplicarlo al centro de las ciudades. El problema, se ha dicho de pasada, es que la ocupación de los coches es de 1,1, 1,2 personas por coche. En Madrid el 83% de los vehículos son coches particulares, y de estos, de cada 5 coches, 4 solamente llevan al conductor. Bueno, el quinto lleva 2 personas, no penséis que el quinto va a llevar. Entonces, si conseguimos meter más personas en menos coches, un coche que lleva 4 personas contamina la cuarta parte porque ha dejado aparcados otros 4 coches. Solamente una persona necesita una plaza de aparcamiento. Los atascos que se producen en hora punta en la ciudad ocasionan un 80% más de contaminación, y que la gente tardemos 3 o 4 veces más en llegar a los sitios de lo que sería normal. Entonces, bueno, algunos estamos trabajando ya en este sentido. Os animo a visitar nuestra web, que se llama, no es blablacar.es, es dedocar.es, de ir a dedo, una solución, un autostop urbano que estamos tratando de hacer con una aplicación de smartphone, que hoy en día casi todo el mundo lleva un smartphone en el bolsillo. Gracias. Para adelante, por favor. ¿Dónde? Hola, bueno, muchas gracias. Todos los ponentes creo que han tenido cosas muy interesantes. Ya veis por mi acento que no vengo exactamente de aquí.
Soy profesor de urbanismo en la Escuela de Granada y yo creo que a mí me gustaría destacar la idea de movilidad elegida que ha puesto sobre la mesa Enrique Huerta, ¿no? Porque yo creo que lo que hay efectivamente muchos deseos de movimiento, no son coches, son personas que necesitan cosas. ¿Cuántas de esas necesidades son dependencias, son obligados a tomar esa decisión, ¿no? ¿Cuántas de esas personas están obligadas a tomar esa decisión porque no hay alternativa, ¿no? Y yo creo que al mismo tiempo que hay esta idea de movilidad elegida, que creo que es un paradigma positivo, al mismo tiempo esta idea de modelo de ciudad que se repite una y otra vez. Yo creo que se ha dicho que necesitamos urbanismo, porque en un momento determinado se decidió separar y decir, oye, tenemos que ser más profundos en la movilidad, total, vamos a hacer planes sectoriales de movilidad y vamos a separar ese gajo del plan urbano que tiene demasiadas cosas. Pero al mismo tiempo lo estamos, por ese camino, lo estamos un poco superficializando, el plan de movilidad. El plan de movilidad tiene que devolverle al plan general todo lo que el plan general le ha dado, por decirlo así. Entonces es como un médico te receta cosas porque sabe que funcionan en otra gente, pero te las receta a ti concretamente. O sea que necesitamos saber qué Madrid es el que queremos parte por parte, y los espacios son multiespacios, están encadenados, con lo cual hay que dejar un poco quizá de hablar tanto de modelo a aplicar, sino más bien de qué proyecto queremos para el sitio concreto en el que estamos. Y yo creo que tenéis un plan de hacer muy sofisticado, para mi gusto, pero poco mezclado con los usos del suelo, con el patrimonio, con el paisaje, con el elemento, con qué Madrid queremos, ¿no? Gracias. Por favor. No. En la segunda fila. Yo creo que hay que agradecerle al Niceto que ha venido a generar polémica, ¿no?, en un espacio adverso, y eso es muy difícil. Y yo estoy 100% de acuerdo con él. Yo creo que en todos los planteamientos que ha hecho tiene absolutamente razón. Lo que me falla es la hipótesis, ¿no? Y es esa especie de asociación entre mayoría social y uso del coche. En esta ciudad utiliza el coche el 27% de la gente. El debate estaba centrado en el centro, donde esa cifra baja bastante más. Y no se lo obliga a la gente a no usar el coche, lo eligen racionalmente, y lo eligen en términos de tiempo y de otras decisiones de su vida en las que en su día a día, y para estar con sus mujeres y sus niños, les resulta más cómodo moverse en transporte público. Y a mí en la última foto, que sí que me parecía muy evocadora, que era la que utilizaba el propio debate para establecer el debate, y aparecían los bocadillos de llego tarde al trabajo y demás, en una ciudad en la que 1.700 autobuses mueven más gente que 1,5 millones de coches, me faltaba el bocadillo de los usuarios del autobús, que no entienden por qué tenían que estar en ese atasco en una desproporción del uso del espacio de la calzada, el 80% para el coche y poco más para el resto. ¿Por qué tenían que sufrir ese mismo atasco cuando ellos precisamente no lo habían desencadenado, ¿no? Entonces yo creo que ha dado en la clave del debate, porque el problema es que muchas veces no interiorizamos que lo que está pidiendo la ciudad es una clave de mayorías sociales, y que el uso del coche, otra cosa sería lo que decía Ramón, ¿no?, y si habláramos de la metrópolis, entonces seguramente ese análisis pues podría tener más desarrollo. Pero esta ciudad Gran Vía, o el experimento de urbanismo táctico de Gran Vía, además de adelantar el futuro, lo que también ha intentado poner sobre la mesa precisamente es eso, es que pese a la controversia política, mediática, etcétera, que se ha producido en la ciudad, hubo un consenso social muy generalizado en que se quería que la ciudad avanzara para allá. Fernando, y pasamos a... Yo me llamo Fernando Aragón. Mi pregunta es muy sencilla, el texto que plantea, es muy difícil, creo yo, de contestar. Va en la línea de lo que Alfonso y Roque Lucio han planteado, que es la cuestión de la planificación estratégica, la ausencia de planificación estratégica, y muy en concreto, Pedro Lucio ha dicho que si no será esto, porque ya hay cortinas de humo en forma de las actuaciones de Gran Vía, etc. Entonces, mi pregunta es sencilla, y es, ¿por qué no ha habido una, ni siquiera incipiente, planificación estratégica desde los años del último plan? Y la segunda parte es que podría plantearse una planificación de transporte con cierta, digamos, ausencia de una planificación de fondo, marco, estratégica, porque para la planificación estratégica nos haría falta la confluencia de los niveles políticos
comunidad, ayuntamiento, si es que ambos estuvieran de acuerdo. Yo sospecho que ni siquiera el Ayuntamiento de Madrid estaría de acuerdo en una práctica de estrategia. Jesús, termina tú rápidamente. Rápidamente, una cosa que me preocupa, porque quiero decir, desde qué punto hablo, y es una sugerencia para que esta reunión a lo mejor asuma una afirmación que viene de un Congreso Mundial de Carreteras, que decía textualmente, se votó y se aprobó como conclusión del Congreso: el coche privado amenaza nuestras ciudades. Su uso debería estar penalizado para fomentar la financiación del transporte público. Así se votó, así se decidió, y es una conclusión de hace bastantes años. Ese tema está cerrado. Yo, cuando oigo las discusiones de si soy usuario o no del coche, yo sí soy, depende, o no, depende, habitualmente no, en alguna ocasión sí, hasta los más recalcitrantes en alguna ocasión alquilan un coche porque se van de veraneo unos días. La discusión me parece estéril. Lo que sí me parece preocupante, Carlos, y desde ese punto de vista, que sabes que es de mucha cercanía, es que creo que se está simplificando las operaciones que se están haciendo en el centro de Madrid, porque se está olvidando, como estamos potenciando los modos no motorizados, lo estamos haciendo bien. No, señor. Hay dos cuestiones que son fundamentales y que cualquier alumno de Aniceto suspendería si no le pusieran un examen. Uno, cómo se está influyendo en el nivel de servicio del transporte público. Carlos, no en cuánto se ha incrementado los usuarios del transporte público. Me da igual si se han incrementado un 20%. El nivel de servicio, cuando se hizo la operación de preciados, estas navidades, penalizó muchísimo a la gente que tenía que coger el autobús, cruzar esa zona para ir a trabajar. Os lo aseguro, se duplicó el tiempo de servicio. No he oído ninguna reflexión por parte de ninguno de los expertos del Foro de Movilidad que hable de cómo afectó la medida al nivel de servicio de los autobuses. Frecuencia de paso, punto. Frecuencia de paso. Me parece importantísimo que no lo olvidéis. Y lo segundo, las mercancías. No podemos hablar de modos universales no motorizados porque hay que acordarse que las cajas de cerveza no se pueden repartir en bicicleta. Esa es una necesidad real. Tenemos que integrar, tenéis que integrar en los estudios de movilidad el transporte de mercancías necesario para que un centro de la ciudad viva. Bueno, ahora es el turno de la mesa para simplificación. Ya. Vale. Estoy de acuerdo con Ramón. Esto, y se lo dije al moderador, que yo quería hablar poco del centro y mucho desde la metrópoli hasta la ciudad. Ya un debate general y emocional de todo. Tendremos el orden. Ese tema está claro. Lo he dicho, para poder salvar el centro, y el centro no es el distrito centro, sino es todo lo que hay interior a la N30, hay que tomar otras medidas. Y como decían por ahí, esto no es cosa solo del ayuntamiento, evidentemente. Desde el año 94, todos sabéis, y algunos coincidimos allí, hay algunos colegas que estuvieron juntos, la estrategia de las plataformas de autobuses se puso en una carretera, la A6, había ya un proyecto en la A4, qué casualidad, es la que estamos diciendo que se acaba llamando, la de Andalucía, ya había un proyecto para meter la prioridad de autobuses, que el Ministerio, en cuanto cambió de signo, lo metió en un cajón. Coordinación del transporte en Madrid, ninguna. La última reunión que hubo la convocó el Consorcio de Transportes y la Consejería de la CAM, a la cual fueron los distintos operadores, Renfe, MT, el Ayuntamiento de Madrid. Estamos esperando que se convoque la siguiente, porque allí todo el mundo es muy guay, como se suele decir. Todo el mundo dice, uy, qué bien, yo también me gustan las plataformas de autobuses, pero cuando hay que hablar seriamente de si se hacen en una infraestructura concreta, resulta que es que no vuelve a haber nada desde el mes de febrero del 2016. La Comunidad de Madrid lo único que le interesa son los aparcabicis dentro de las estaciones, que es una cosa, 58 por 4, 200 aparcabicis. Bueno, es lo único que quiere consensuar con el Ayuntamiento. El Ayuntamiento le dice, no, mira, nosotros tenemos un plan de calidad del aire donde hay que hacer esto.
Nada, tampoco. El ministerio ahora ya, como ha cambiado el ministro, y también es muy guay, pues también ahora dicen que ya por fin vamos a hablar de las plataformas de autobuses, como hemos perdido tiempo desde el año 94, o sea, hasta hoy, o sea, quiero decir, 20 y tantos años. Entonces, evidentemente, ese es uno de los temas claves, porque según es el área metropolitana de Madrid y otras áreas metropolitanas que hay que empezar a pensar en eso. Y ya contesto a todos. El tema de que solo en el centro hay pocas medidas. Bueno, algunas medidas sí que se han hecho, es verdad que van lentas. Bueno, yo fuera te podré contar el porqué. Se ha hecho la avenida de Albufera, está ya en marcha otra posible actuación en el puente de Venta en la calle de Alcalá, donde se van a seguir haciendo esas actuaciones en los distritos. Y también hay una estrategia que se llama de regeneración urbana, donde en este momento están empezando a haber los foros donde se van a discutir actuaciones en los distritos. Bueno, evidentemente no hay un plan estratégico porque todavía no hay forma de sacar ni siquiera al concurso el plan de movilidad urbana sostenible, que no se va a llamar así, se va a llamar plan de movilidad del espacio público de la Ciudad de Madrid. Esos son otros temas. Bueno, pues que se puede haber tapado, que a lo mejor las votaciones sirven para tapar una falta de actuaciones. No, yo creo que entran dentro de este proceso de que se intenta de que la ciudadanía vaya interiorizando que determinadas medidas son importantes. Y en el caso del centro de la ciudad, la Plaza de España es estratégica. Lo mismo que la Gran Vía es estratégica, ¿por qué? Porque ha habido un debate fuerte donde al final del modelo que tenían, que de las APRs, se salta a algo donde no hay calles de libre circulación. Y eso es una cosa que ha sido dura en el ayuntamiento, conseguir que la Gran Vía, como cualquier otra, no sea una calle de libre circulación, porque en el fondo libre circulación es a tener unos horarios, la carga y descarga, también el acceso de residentes, pero a lo mejor no tiene por qué entrar por la Gran Vía. A lo mejor lo prioritario de la Gran Vía es que los autobuses tengan una potencia y una frecuencia importante para que sea un sistema de superficie que quita hueco al automóvil y da potencia al transporte colectivo, porque me parece que es para lo que hay que trabajar para que la movilidad funcione y se recupere el espacio. Bueno, nada, gracias. Bueno, en realidad, eso es un poco a modo de conclusión. Quizás lo que tenemos que pensar, por lo menos en lo que yo extraigo de este debate y de otros que están en esta línea, es primero que la jerarquización que ha introducido el coche en la ciudad en realidad ha tenido una serie de efectos, sobre todo en los ciudadanos que viven en esa ciudad que se tienen que considerar. Yo recuerdo, a mí me impactó mucho justo cuando llegaba aquí a vivir a Madrid, que paseaba por Castellana y a la altura del Hotel Villamagna, era la época de la candidatura de Madrid, creo que 2020 a los Juegos Olímpicos, y justo coincidía que estaban saliendo de allí la delegación del COI, que venían a visitar la ciudad, y pasaba justo enfrente, coincidiendo con la salida de estos, un autobús del Ayuntamiento de la MT con todo pintado de, bueno, pues una fotografía enorme de una mujer yendo en bicicleta por la ciudad. Madrid es así, Madrid no sé exactamente, no me acuerdo. El mensaje era totalmente erróneo. Bueno, deliberadamente, evidentemente, porque quizás es uno de los principales corredores de mayor segregación que puede haber en la ciudad. Esto no obedece a algo reciente. Evidentemente, la integración con las políticas urbanísticas es esencial y no está debidamente anotado. Bueno, yo siento tener que acabar con lo mismo con lo que empecé, porque han planteado por aquí que no ha habido planificación estratégica. No ha habido planificación estratégica explícita, pero la ha habido implícita. Se ha producido una planificación estratégica a partir de los criterios de mercado. Y eso ha arrastrado posteriormente la acción pública a través de infraestructura de transporte, porque no se entendería el modelo metropolitano de Madrid sin una intervención potentísima de ferrocarriles, de cercanías, de metro, etc.
Dicho eso, lo que quiero llamar la atención es que estamos muchas veces confundiendo eso, el corto plazo con el medio plazo y el largo plazo. La pelea esta de las acciones del ayuntamiento pues son de corto plazo. Hay que empezar a hacer urbanismo táctico, hay que empezar a hacer muchas cosas. Pero mientras, lo que tenemos, y es una exigencia fundamental, hacer un planteamiento estratégico distinto del territorio, capaz de afrontar lo que nos viene encima. Y lo que nos viene encima es que hay que dejar el 80% del carbón bajo tierra, la mitad del gas y una tercera parte del petróleo. Y eso supone un cambio radical del planteamiento de la movilidad, el planteamiento de todo el sistema social, político y económico en el que vivimos. Entonces, el territorio también tiene una estrategia que tener para afrontar ese cambio que lo vamos a tener ya. Muy rápidamente. Primero lamento que no haya quedado claro que este tema sea muy complejo. Y precisamente mi mensaje, este es un tema complejo y el papel que tienen otro tipo de usuarios y otro tipo de movilidad hace que sea complejo. Y por lo tanto no creo en la solución. Segundo, digo lo que decía Winston Churchill, ¿no? Winston Churchill decía de él que uno de sus comentarios preferidos era que no se cree ninguna estadística que no manipulara él. Hay que tener cuidado cuando hablamos de índices de ocupación. Los índices de ocupación de un coche, cuando tenemos solo un ocupante, podemos estar hablando del 20 o 25% de ocupación. Muchas líneas de transportes que tenemos en esta ciudad no ocupan el 10%, no tienen el 10%. Y desde luego por las noches muchas son coches enormes, bien sea autobuses con conductor privado. Luego en esto sí que estoy de acuerdo con el tema del transporte cooperativo. Veremos muchos servicios de transporte, de coches, sirviendo al transporte público. De hecho estamos haciendo un trabajo sobre eso. ¿Por qué no quitar, cuando tengamos coches autónomos o coches compartidos, casi, ¿por qué no quitamos un servicio de autobús y ponemos a disposición un coche incluido dentro de la tarifa y resulta que tenemos beneficios económicos, ambientales y de todo orden? Es decir, esa de maximización del transporte público, el transporte público es un completo error que hay que matizar. Luego, el tema de la regresividad, ¿no? Cuando estábamos hablando de la zona del centro, que hay cada vez menos coches, yo no sé si eso sería un motivo de preocupación, porque hemos perdido una parte sustancial de la población. Y sé que la ley matemática dice que cuando haya cero población residente en el centro, habrá cero coches matriculados en el centro. Luego, para mí no es un motivo de principio de mucha satisfacción, sino... Pero eso tiene que ver con el concepto. Yo aconsejo mucho leer las estadísticas de movilidad. Cuando tú tienes transporte público donde andar, actúa racionalmente. Lo que ocurre es que estos sitios de posicionamiento, que a lo mejor no precisamente la Gran Vía, el mejor sitio, donde tú tienes, lo que empiezas a tener son subvenciones regresivas. A la gente más rica, mejor posicionada, le dedicas a pagar al transporte, mientras el que no puede disfrutar no lo tiene. Y yo lo que digo es que hay que ser seguidor de ese tipo de estadísticas. Como digo, Movilidad te da luces preocupantes, porque empezamos a beneficiar a los ricos, subvencionamos al transporte público del señor que tiene 5 paradas de metro en la puerta, que precisamente vive en mitad del barrio Salamanca, una zona preferente de Madrid, y a lo mejor resulta que estamos castigando a alguien que vive en el Aliado de Montejo, y debemos ser cuidadosos en este tipo de cosas. ¿Que se pueden hacer cosas? Seguro, pero hay que medirlo, hay que medirlo. Somos ingenieros, ¿no? Arquitectos, somos, y nosotros medimos. Vamos a tener que cerrar enseguida, pero si queréis una intervención rápida. A ver, mira, primero allí al fondo. Por allí, ¿quién quería por este lado? Mi nombre es Francisco Paradinas, llevo 15 años, yo vivo en el centro, vivo a 10 minutos de aquí, llevo 15 años viviendo sin coche, no tengo coche, utilizo transporte público, Bueno, la cuestión está en que las aportaciones de cada uno y demás están muy bien, pero a mí me parecen, en cierto modo, maniqueas. O sea, bueno, malo, no sé qué. No. La cuestión está en qué soluciones se van a implantar. Y a mí lo que más me preocupa de todo esto es lo que al final, y venía precisamente a tratar de escuchar, y era que el ayuntamiento no tiene ningún plan, o ningún plan creíble. O es la sensación que a mí me queda al final de todo esto.